¿Qué tal amigos? Les saluda Germán González de Voces en Línea. Nos encontramos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Estamos con Edgar Castro Zapata, bisnieto del general Emiliano Zapata Salazar. Tenemos su libro que recién sacó, se llama Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur. Y qué mejor que hacerlo aquí en el estado de Morelos. Edgar, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Platícanos cómo nació la idea de este libro. No, pues agradecerte y darte la bienvenida aquí a tu tierra, a Morelos, a Cuernavaca, Germán. Y un saludo aquí a tu gente, un saludo desde México. Y este año, desde el mes de abril, en el marco de los 104 aniversarios de la muerte de mi bisabuelo General Zapata, se presentó este nuevo libro titulado Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur, que conforma, ¿no?, un rescate de hace más de 10 años sobre los testimonios de los compañeros del general Emiliano Zapata. Y el pasado mes de abril lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Me lo presentó la ministra de Agricultura del gobierno de Petro. Y estuvo muy interesante porque tanto el libro de Zapata junto con otros títulos de libros de autores mexicanos, porque en la Filbo, en Colombia, el invitado de honor fue México. Entonces estuvimos ahí compartiendo las mesas con escritores, historiadores también que invitó el gobierno de México, ¿no? Entonces, este libro surge en el rescate más bien surge de una interrogante, ¿no? ¿Quién fue mi bisabuelo? ¿Quién fue mi abuelo Mateo? Entonces, parto sobre preguntarme quién fueron estos dos personajes que me formaron, tanto mi abuelo y por medio de mi abuelo conocí a Emiliano Zapata. Entonces, se conforma por 10 testimonios inéditos, algunos generales zapatistas, pero también gente que lo acompañó durante sus 9 años de lucha. Y lo interesante, Germán, y compartirles que son testimonios inéditos que forman parte, pues, de la memoria que resguardan los pueblos de Morelos, en particular el oriente del estado, porque es Cuautla, Ayala, y también por medio de los testimonios se recrea, pues, otra visión diferente a la imagen de Zapata, ¿no? Entonces yo expongo en este libro es el Zapata que yo conocí, ¿no? Y creo que en lo que yo quiero dejar como historiador, aparte de historiador y como familiares del general Zapata, pues dejar un testimonio y un legado, ¿no? Y yo creo que conforma pues la admiración al general, pero también es un homenaje a mi abuelo y se conforma también con fotografías inéditas de los zapatistas. Hay también los testimonios, unos escritos, unas memorias que también conforman un rico libro que creo que va a atrapar mucho a la opinión. Principalmente lo escribí para los jóvenes, ¿no? Entonces vemos aquí fotos de cuando fue asesinado, expuesto más bien, asesinado en Chinameca y expuesto en Cuautla, Morelos, ¿no? Entonces este libro lo comparto con todos ustedes y un plus que tenemos que la presentación de este libro lo escribe el doctor John Coleman de la Universidad de Harvard. Entonces aquí son documentos históricos de hace más de 100 años. En estos escritos son partes militares que los carrancistas publicaron
a la raíz de la muerte del general Zapata, porque ellos decían en su visión de que fue muerto en batalla, pero sabemos que fue muerto a traición en Chinameca. Edgar, me llama la atención y yo creo que hoy mismo empiezo a leerlo porque quizás, no quizás, es un hecho que este libro nos puede llevar a algo más real sobre el zapatismo, ¿no? Sobre el general Zapata, y además tú como historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia tienes una documentación diferente y los contactos, las relaciones, incluso con las familias del zapatismo a través de la fundación. ¿Por qué un joven debe leer este libro? Creo que yo lo veo es que afortunadamente la juventud está muy bombardeada por las redes sociales, ¿no? Y tienen más acceso a información, la mayor parte un poco errónea, si en el tema histórico o en el tema Zapata lo referimos, porque si un joven quiere acceder, y eso tengo una anécdota cuando doy pláticas a las escuelas aquí básicas de aquí de Morelos. Entonces saben que voy a ir allá a su salón, ¿no? Pues ellos teclean a ver quién es. Entonces sale un sinfín de historias un poco transversadas. Pues lo entiendo, pues transversan la historia para hacerla más consumible, ¿no? No digan, digamos atractiva, porque Zapata no necesita de mitos ni leyendas, ¿no? Simplemente mucha información errónea, surgidas por películas mal logradas que no le han hecho justicia al general, ¿no? Entonces no necesita Zapata de crearles historias o mitos, simplemente saber en realidad sus orígenes desde niño, el por qué fue un líder nato, ¿no? Siendo una persona, para nuestra época, podemos decir que fue joven cuando lo asesinaron, tenía 39 años, pero en su época pues ya era una persona ya adulta, ¿no? Entonces, en este libro reconstruyo esta visión guardada en los pueblos, ¿no? Sí, haciendo hincapié con los testimonios, pero también con bibliografía básica del zapatismo, desde Jesús Ochoa Inclán, John Womack, ¿no? Y hasta los clásicos, ¿no? del zapatismo. Edgar, yo he visto bastantes fotografías, el ejemplar que él monta era una yegua. Un alazán. Él es Jesús. No, digo, pero el general Zapata... un alazán. Un alazán. El último que tuvo, que ahí reconstruyo la historia sobre el último caballo que tuvo, el As de Oros, que fue el regalo que le dio al coronel Guajardo, ¿no? Que con eso creo que lo atrapa, lo convence, porque era sabido que Zapata era muy amante de los caballos, ¿no? Entonces, al crearle un círculo de confianza a Guajardo hasta el general, pues le regala las de Oros, ¿no? Entonces, la historia de ese caballo está en una historia muy bella sobre el general Jesús Chávez Carrera, que de los 10 que acompañaron al general Zapata en la hacienda de Chinameca, es el sobreviviente, y él rescata el caballo, y es una bella historia que alrededor de lo acontecido en Chinameca y lo que aconteció con el caballo As de Oro, se han tejido muchas historias. Entonces creo que es un complemento este libro que va a complementar, más bien va a enriquecer a toda esta historia o historiografía abundante que existe sobre el zapatismo. Ojalá que este libro se pudiera
traducir al inglés sería algo increíble, ¿no? Para llevarlo a otros mercados y sobre todo las mismas personas que han nacido aquí, que están allá, se puedan documentar, ¿no? Sobre este libro. ¿Hay algo que te gustaría compartir que no ha sido muy común que lo veamos en otras impresiones de libros, de películas, como tú decías? ¿Algo que quisieras particular? Ajá. Pues es el testimonio de mi familia, principalmente de mi abuelo. En el primer testimonio, de los 10 testimonios, el primero que expongo es un testimonio de mi abuelo Mateo, que fue censurado en su tiempo en 1994 por varias circunstancias políticas que se generó, ¿no? Con el surgimiento del EZA, ¿no? Aquí en México. Entonces hace una crítica muy puntual mi abuelo sobre el olvido que existió sobre el campo y al campesino, el indígena, pues son consecuencias de surgimientos de movimientos campesinos e indígenas, pues el olvido que ha tenido el sistema político mexicano, ¿no? Entonces es algo particular de que ya este libro habla a la familia de Emiliano Zapata, ¿no? Y doy ahí unos datos muy interesantes, precisos, que van a complementar la biografía de Emiliano Zapata. ¿Cuál sería el lado humano de este libro de Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur? El lado humano es que este libro es, al leerlo, escuchamos las vivencias, las angustias, la desesperación, pero nunca decayó la gente, ¿no? En la etapa tan violenta que fue esta etapa de nuestra historia, pero rica de que ellos querían una libertad, una justicia, reparto agrario, ¿no? Que en una generación que les tocó vivir, pues ellos dieron la vida, ¿no? Ahora nosotros deberíamos de verla continuado, fortalecer, pero si no le damos la importancia, pues es necesario difundir la historia, ¿no? Para que se vea la continuidad y el aprecio hacia la historia de los pueblos. ¿Cuánto tiempo te llevó darle vida a este libro? Pues fue realizado hace más de 10 años, porque todos esos testimonios los había yo trabajado, como digo en la presentación, hace más de 16 años. Entonces esos 10 testimonios forman parte de pues, toda mi vida. Edgar, este libro de más de 200 hojas, cuando tú lo tuviste ya en tu mano, impreso, ya que lo sientes, lo palpas, lo abrazas, ves el contenido y todo, ¿cuál fue tu primer sentimiento? No, yo creo que me da mucha alegría, porque es el primero de que formo parte, que soy el autor, ¿no? Porque he realizado varios libros por autoría, pero con este libro creo que me emociona, porque es un homenaje a mi familia, a los hombres y mujeres zapatistas, pero se lo dediqué a mi madre y a 2 historiadores que formaron parte de mi formación académica: Carlos Barreto, que fue antropólogo en Cuautla, y al doctor Francisco Pineda Gómez, que es uno de los estudiosos en el tema. Sí, incluso recuerdo que una entrevista que te hice en Cuautla, el señor Barreto nos platicó de una de las mujeres de Zapata, el Cibá que vivía, que estuvo interesante, ¿no? Eso. Pues sí. El antropólogo Carlos Barreto Mar es el que entrevistó a una de las compañeras de Kenia, que se llamaba Gregoria Zúñiga. Ajá, Goyita. Goyita. Conocida como Goyita. Sí. Edgar, ¿qué te dijo tu mamá, que es la hija del
de tu abuelo, el general, sí, general, ¿verdad? Mateo Zapata. ¿Qué te dijo cuando tú le entregaste el libro? Le removí muchos sentimientos, porque el último testimonio, que lo titula Los nacimientos de Zapata, es mi biografía, pero contada en segunda persona. Entonces empiezo desde mi nacimiento, desde el 81. Entonces es la forma como el niño Edgar tiene el primer contacto con una imagen de un señor con un sombrero grande y bigotón, ¿no? Y ahí le cuestiono yo a mi abuelo quién era, ¿no? Pero mi abuelo no me lo dice de inmediato, simplemente me dice que primero lea, y pues eso me surge pues tanto a mí, mi bisabuela y mi tatarabuela. La mamá de mi abuelo, María de Jesús Pérez, y mi tatarabuela, doña Petrita. Entonces, es una historia de familia que creo que ya necesitaba salir. Afortunadamente salió este año, curiosamente en el año de Viña, ¿no? Ajá. Pero debería de haber salido en el 2019, en los 100 años. Pero bueno, por algo, ¿no? Por algo. Edgar, ¿qué editorial te dio el apoyo para esto? La editorial es la editorial de Lirio, con coedición con la Universidad, con la Benemérita Universidad de Puebla, la UAP, la Alcaldía de Iztapalapa y la Fundación. Si alguien en el extranjero desea adquirir el libro, ¿se puede? Sí, en la página de edicionesdelirio.com, o si no, en la página de la universidad. Ok. Edgar, muchas gracias. De verdad que siempre es un placer poder compartir contigo este espacio, este legado, sobre todo este legado, tu amistad. ¿Algún mensaje para la comunidad mexicana en el exterior? Pues próximamente, por medio de nuestro amigo Germán, vamos a compartir nuestra agenda que vamos a estar visitando allá en Estados Unidos. Principalmente los dirigimos mucho a las universidades. Vamos a estar a partir de agosto, septiembre, allá por California. Sí, y también pues ya Edgar acaba de hablar con Irene Vilar, que es la fundadora del Festival Ecológico Latino en Denver, y por ahí Edgar va a tener una participación súper interesante, histórica, y se está trabajando en algo muy grande sobre esas reuniones en ese festival. Edgar, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, hasta pronto.